15 años. José sabía que su futuro estaba ya sentenciado. Por tanto, cogió el primer caballo que pilló y se lanzó al monte. Le estaba esperando Sierra Morena. Ahí comienza la leyenda del mayor forajido de la historia. Ahí comienza la historia de José María el Tempranillo. Por eso le llamaron el Tempranillo. Con tan solo 15 años se lanzó, se tuvo que lanzar obligado a la aventura. Otros dirían que le llamaban Tempranillo por lo temprano que se levantaba, que siempre era el primero de la partida que se incorporaba, pensando y buscando la aventura y el posible botín. Con 15 años anduvo solo por la sierra. Primero se dedicó al contrabando. Estuvo haciendo de las suyas por territorios de Cádiz. También se acercó, se le pudo ver por Sevilla. Y finalmente dicen que se incorporó a la celebérrima banda de los 7 niños de Écija. Ahí, por ejemplo, andaba el Tragabuche. El Tragabuche era otro bandolero que ya tenía cierto nombre, cierto cartel. El Tragabuche había querido ser torero, era un torerillo de medio pelo. Pero cuenta la historia que en una ocasión, cuando se dirigía a lidiar una res a un pueblo vecino, se cayó del caballo y se malhirió el brazo. Eso le obligó a volver a su casa. Y cuando llegó a su casa, antes de tiempo, encontró a su mujer en brazos de otro. Tenía un brazo inmovilizado, pero eso no fue obstáculo para que con el otro cogiera al adúltero y le estrangulara con sus propias manos. Mientras que degollaba a su mujer, el Tragabuche se lanzó al monte, como tantos, y formó parte de aquella banda, de los 7 niños de Écija. Bueno, pues se cuenta que José María el Tempranillo ya estuvo con esto durante un tiempo. Pero era demasiado inteligente, era demasiado astuto, era demasiado perspicaz como para andar siendo gregario de una banda. En consecuencia, muy pronto, con tan solo 18 años, ya tenía su primera partida. Ya le seguían 3 o 4 hombres. Era intuitivo. Se adelantaba a los acontecimientos. Se especializó en el asalto a diligencias y sobre todo a carruajes de la hacienda del reino. En aquellos tiempos, Fernando VII, el deseado, era quien gobernaba España, el poder absolutista, el poder tremendo de un rey no muy aconsejable. Aquí le tenemos, en 1825, con 20 años. Le seguían 14 hombres, todos mayores que él, y ya controlaba los pasos de Sierra Morena. Cualquier diligencia, cualquier carruaje, cualquiera que quisiera pasar por Sierra Morena se tenía que ver con la banda del Tempranillo. A su banda se la podía ver por los territorios de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, de Málaga, de Córdoba. Su leyenda, su historia se empieza a propagar. En las poblaciones le llaman el bandido generoso, el bandido bueno, el bandolero bueno. No tenían ningún problema en repartir con su banda incluso más dinero del que él le podía corresponder. También, si había situaciones precarias, situaciones lastimosas en algún pueblo, la banda del Tempranillo acudía y a cambio de refugio entregaba grandes dineros. Desde luego, las actuaciones de la banda del Tempranillo estaban mejorando mucho la situación económica de aquella zona. Tanta fue su fama que muy pronto llegó a Madrid. Todos hablaban de aquel joven insolente. Todos querían formar parte de la banda del Tempranillo. Tenía 14 hombres, pero bien pudiera haber tenido centenares, porque todos querían estar ahí. Siempre que se producía una baja en algún enfrentamiento, en alguna reyerta, no faltaban voluntarios para formar parte de la banda del Tempranillo. En sus mejores tiempos, el Tempranillo llegó a controlar un contingente de 50 hombres, 50 bandoleros de los más temibles. Ahí estaba el Lero, ahí estaba el Benitas, ahí estaba el de la Torre, ahí estaba el Veneno. Los mejores bandoleros de Andalucía seguían a José María el Tempranillo, aquel joven rebelde. Rebelde, sí, porque era liberal, porque defendía la Constitución de 1812, porque ya aprovechaba para luchar contra los poderes absolutos. Porque muchos generales liberales vieron en él a todo un héroe. El gran carisma del Tempranillo inundó todos los territorios peninsulares. Y es que había mucho bandolero que no hubiesen querido serlo, pero obligados por las circunstancias. Bandoleros que eran héroes en la guerra contra el francés, contra el gabacho,
y luego al final acabaron siendo bandidos, delincuentes. Pero sí que es cierto que la mayoría de los bandoleros habían practicado el arte de la guerrilla, habían sido enormes guerrilleros. La guerra cruel entre Francia y España, entre 1808 y 1814. Tengamos en cuenta que sí es cierto que murieron más de medio millón de españoles, en la guerra contra Napoleón. Pero la guerrilla, los guerrilleros, las tropas regulares, ocasionaron 120.000 bajas al mejor ejército del mundo. Y buena parte de culpa de esas bajas la tuvieron los guerrilleros andaluces. Por tanto, muchos de aquellos veteranos formaron luego parte de aquellas bandas de bandoleros. Hubo un tiempo, una historia, el golpe más espectacular del Tempranillo fue en Écija, en Sevilla, donde asaltaron un carruaje lleno de dinero de la hacienda. Y ya alguien empezó a acuñar el término en España reinaba Fernando VII, pero en Sierra Morena reinaba José María el Tempranillo. Él asimismo lo dice, el gran viajero romántico, porque los viajeros románticos fueron los auténticos ensalzadores de las figuras de los bandoleros. Pues Richard Hort, el gran viajero romántico que conoció en persona a José María el Tempranillo, fue el que acuñó aquella famosa frase, aquella de en España manda el rey y en la Sierra Morena mando yo. Sus hombres lo sabían todo, había incluso un pequeño servicio de inteligencia, un pequeño servicio de espionaje. En cada pueblo había alguien que informaba a la cuadrilla del Tempranillo sobre los movimientos de los hombres del rey o de los voluntarios del rey, los migueletes, los eternos enemigos del bandolero, el miguelete. Hay un momento espectacular en el que los hombres de José María el Tempranillo controlan toda Sierra Morena y por ende Andalucía. Todos los pasos están controlados por los hombres del Tempranillo. Y finalmente, el Tempranillo, muy poco dado a la violencia, crea una especie de peaje para que todo aquel que transcurra por Sierra Morena se vea obligado a pagar un tributo. Además, era un hombre muy respetado y muy respetable. Cuando detenía alguna diligencia, ordenaba bajar a todo el mundo con muchísimo detenimiento, incluso ofrecía su brazo para que bajaran las damas, las buscaba un lugar en la sombra, le solicitaba su mano, y cuando tomaba la mano de la dama, la desposeía de sus sortijas diciendo, una mano tan bella no necesita este tipo de adornos. Por supuesto, las damitas suspiraban por el bandolero. Y no es que fuera muy agraciado. Ya os digo, como decían entonces, era un poco recortadito, apenas levantaba 1,60 m del suelo, poco más de 1,60 m, era de complexión fuerte, era un tipo cuadrado, pero casi entradito en carnes. Unos dicen que era rubio. Bueno, Próspero Mérimée, por ejemplo, en Francia, escribió de él que era rubio con los ojos azules altísimos. Claro, un idealismo total. Unos decían que era rubio, otros que era moreno de ojos azules. Parece que era un castañito de ojos grises. Eso sí, decían que era la mirada más espectacular de toda Andalucía. Una mirada profunda, penetrante. Ojos grises, ojos de águila, ojos de ave de presa. Sabía perfectamente a quién o a quiénes debía atacar. Ahí estaban los cortijeros, ahí estaban los latifundistas, ahí estaban las carretas, los carruajes de la hacienda pública del rey. Sí, sabía cómo hacerlo. Le gustaba vestir esa camisa fina con una chaquetilla de terciopelo. Llevaba 2 grandes pistolones, siempre cargados, en su faja de seda. Y una navaja, como decían entonces, de las de afeitar. Una navaja de afeitar también en esa faja. Su caballo predilecto era un caballo blanco, un blanco amarillento, lo que llaman bayo. Un caballo hermosísimo, de raza andaluza. La imagen era tremenda. Es como uno de los grandes héroes, como Robin Hood. Siempre al final, o William Wallace, siempre la imagen, la leyenda popular, el rumor popular, engrandece a estos personajes. Los hace suyos, se apropia de ellos, quieren que existan. En cualquier pueblo de Andalucía se hablaba del Tempranillo, y todos estaban deseando protegerle, admirarle y amarle, porque el Tempranillo también tuvo tiempo para el amor. Ella se llamaba